Continuamos en el día de hoy con esta serie que nuestro pastor comenzó en el Evangelio de Lucas. Estamos en el capítulo 10 en el día de hoy, capítulo 10. Vamos a nuestras Biblias entonces al capítulo 10 del Evangelio de Lucas y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el final de este capítulo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 hasta el final. ¿Listos? Los que tengan a bien ponerse en pie, pueden hacerlo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 10:25 dice así: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Podemos sentarnos. Padre eterno, gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque ella es lámpara a nuestro pie. Es decir, tu palabra es el instrumento que tú usas para guiarnos en cada decisión diaria, Señor, que tenemos que asumir. Pero también encontramos que tu palabra es lumbrera a nuestro camino y nos muestra, Señor, la senda del camino al cual nos estamos conduciendo, que es la vida eterna. Hoy, Señor, te damos gracias por ella y al escudriñarla te pedimos, Espíritu de Dios, que tú seas guiándonos a toda verdad y dándonos la instrucción que solo a través de ti puede venir. Rogamos, Señor, que seas tú trayendo a cada uno conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestras circunstancias en este día. Trae fortaleza al que la necesita, trae sabiduría, Señor, de acuerdo con la necesidad. Trae asimismo revelación, Espíritu de Dios, sanidad para el que esté enfermo, Señor. Tu palabra opere y traiga vida, Rey de Gloria, a cada uno conforme a tus necesidades, sus necesidades. Y asimismo oramos por aquellos que aún no han tenido un encuentro personal contigo. Clamamos por todos nuestros amigos y hermanos que nos pueden estar viendo a través de las redes también, para que ahí donde están, Señor, cualquiera sea su circunstancia, tu palabra, Señor, sea también obrando, guiando e instruyendo a cada uno, Señor, conforme a tus riquezas en gloria. Lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén. Ok, para retomar este pasaje yo he traído algunas láminas que me gustaría sobre las cuales podamos ir trabajando. Me llama la atención de este pasaje porque el verso 25 de este capítulo 10 nos señala algo bien importante.
la palabra de Dios nos dice que es un hombre, lo describe claramente, no nos da su nombre, pero nos describe, nos dice que era un intérprete de la ley. Sí, era un judío que era parte de los servidores del Señor, ¿ok? En ese tiempo. Y este hombre se acerca a Jesús para hacerle una pregunta. Pero ¿cuál era la motivación por la cual este hombre le estaba haciendo esta pregunta a Jesús? ¿Era una motivación buena, sana, adecuada? ¿Qué era lo que él pretendía? ¿Qué piensan? No todos juntos, cálmense que los vecinos van a pensar que estamos tumbando el edificio. ¿Quería? Y eso de probarle, ¿será que él quería pasarle el dedo a ver así por la piel, a ver cómo sabía Jesús? ¿A qué se refería con eso? Quería hacerle quedar en ridículo. Estaba tratando de menospreciar el ministerio de Jesús. Cuando usted estudia la palabra se va a encontrar de detalles bien significativos. Si usted analiza con detenimiento, vamos a encontrar que el ministerio de Jesús, que se calcula que duró alrededor de unos 3 años y medio, cuando usted lo estudia va a encontrar que hubo 3 grandes etapas. Una etapa primera, dicen los estudiosos de la palabra, que esa primera etapa fue la etapa, unos lo llaman de la oscuridad, otros lo llaman de el desconocimiento. Es cuando Jesús comienza su ministerio. Algunos dicen que pudo haber tomado alrededor de 1 año, ¿ok? Donde nadie le conocía. Jesús comienza a predicar y poco a poco se va dando a conocer. En el segundo año es lo que se conoce como el año de la popularidad, y es entonces cuando leemos en los evangelios que donde Jesús llegaba, inclusive habían lugares donde nos dice la palabra de Dios que ni siquiera pudo entrar a esas ciudades porque era tal la aglomeración de gente, no solamente los habitantes de esa población, sino los que venían de otros lugares, que necesariamente Jesús tenía que buscar lugares abiertos en el campo donde pudiera caber tanta gente. Pero en ese segundo año, a raíz de que la gente comenzó a escuchar la palabra y comenzó a seguir a Jesús, los líderes religiosos de la época comenzaron a sentir celos y comenzaron a sentirse desplazados por el Señor Jesucristo. Peor aún, porque en muchos casos las enseñanzas de Jesús contravenían las costumbres que ellos habían antepuesto por encima de la palabra de Dios. Y comenzaron a hacerle frente al Señor Jesús y comenzaron a buscar la manera de hacerle quedar mal. Pero no se quedaron allí, porque llegaron a un punto, luego en el tercer año, cuando se conoce como el periodo de la oposición, ya y hasta el final del ministerio de Jesús, ellos se dedicaron consciente y deliberadamente a actuar y hacer todo lo que fuera posible en connivencia o separadamente para hacer quedar mal a Jesús. Y ellos se comprometieron: hay que asesinar a este hombre. ¿Ok? Ellos estaban determinados por todos los medios a acabar con lo que Jesús representaba. Y aquí está uno de ellos. La Biblia nos dice que él hizo una pregunta y la intención de él no era una intención genuina. No era un deseo de saber realmente acerca de la palabra, era un deseo de poner una trampa. ¿Cómo lo hizo? Dice este versículo que, fíjese, él lo trata aparentemente con mucho respeto, lo llama rabí o maestro, y le hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que él le hizo? ¿Haciendo qué cosas? Heredaré la vida eterna, le pregunta a él, ¿verdad? ¿Y qué responde Jesús? La palabra de Dios nos dice claramente. Él le dijo: ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? ¿Qué dice la ley? ¿Sí? Y el hombre respondió: ¿qué cosa? Ayúdenme. Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón. ¿Qué más? Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. ¿Qué más? ¿Qué significa eso? Con todo. ¿Y qué más dijo? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Este hombre estaba muy claro. Él estaba citando Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, y estaba citando también el libro de Levíticos, el capítulo 19 verso 18, claramente. Y observe esto. Entonces Jesús le dice, ¿verdad? Y le dijo: bien has respondido, haced esto
y vivirás. Pero Ricky, yo me pregunto una cosa, no sé si tú lo habrás observado y todos los que estamos aquí. ¿Estaba diciendo Jesús entonces que haciendo cosas él alcanzaría la vida eterna? ¿Era lo que él estaba señalando? Ciertamente todos nosotros sabemos, porque el mismo Señor Jesucristo lo enseñó en diferentes oportunidades, que nadie puede ser salvo por el cumplimiento de la ley. Sí, el apóstol Pablo también, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios, ¿sí? No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿estaba Jesucristo avalando el hecho de que este hombre podía llegar a ser salvo por el cumplimiento de la ley? Dejo esa pregunta allí, vamos a ver, más adelante vamos a ver algunos detalles, ¿verdad? Pero fíjense, es interesante porque el versículo 29 dice, pero él, queriendo ¿qué cosa? Justificarse a sí mismo. ¿Por qué él quería justificarse? Pregunto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué este hombre pretendía justificarse, Miguel? Ni idea, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque él sabía en su corazón que aunque la ley establecía esto y él lo tenía de memoria, él estaba consciente dentro de sí que él no llegaba a esa medida. Entonces, como él sabía que él no llegaba a esa medida, él hace una pregunta. La manera de evadir, fíjese, el Señor le dijo, haz estas cosas y vivirás. Como él sabía que no cumplía, entonces él hizo una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que él hizo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué está haciendo este hombre? Él está quitando la carga. Fíjese, la intención con la cual él hizo eso fue para probar al Señor Jesucristo. Él no estaba interesado en saber verdaderamente cómo tener vida eterna. ¿Sabe que sí pasa en el día de hoy? Hay gente que escucha el Evangelio, no sé si a usted le ha sucedido, hay gente que le pregunta a usted cosas acerca del Evangelio, pero realmente la motivación de su corazón no es saber más acerca de Dios y conocer verdaderamente cómo llegar a ser salvo. Su intención es encontrar una excusa para justificarse delante de Dios y delante de los hombres. Yo estoy bien. Esa era la intención de este hombre. Y él, creyendo que le estaba poniendo una trampa al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo fue llevando en su propio argumento y ahora lo confronta. Y él se encuentra con que, ay, le puse una trampa a él y caí yo en la trampa. Entonces ahora, queriendo evadirse, él le dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Por qué él pregunta quién es mi prójimo? Sencillamente porque todos los que hemos leído la palabra de Dios recordamos que especialmente los religiosos de la época, ¿verdad? Fueron los que, por ejemplo, criticaron a Jesús arduamente por juntarse con publicanos y con cobradores de impuestos. Y lo criticaron, le dijeron, él se junta con gente comelón y bebelón. Y criticaron a Jesús y le quisieron poner una trampa cuando encontraron a una mujer encontrada cuando trajeron a Jesús a una mujer encontrada en adulterio y se la presentaron a Jesús como una forma de ponerle una trampa. Ellos no les preocupaba esa mujer, como tampoco les preocupaban los fariseos y saduceos. Ellos se sentían que ellos eran una clase especial y ellos rechazaban a los que no estaban de acuerdo con su propia perspectiva. Este hombre, como podemos apreciar allí en la palabra, nos vamos a dar cuenta que, y claramente el Señor Jesucristo en una oportunidad le dice, ustedes ponen carga sobre la gente que ustedes no quieren llevar ni siquiera con el dedo más pequeño. Fue para eso que Dios los levantó a ustedes como ministros del Señor, como representantes de su pueblo. ¿Sabe? No sé si recuerdan, si usted va allí a Levítico capítulo 19, verso 18, ¿verdad? El Señor claramente estableció allí el hecho de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Pero a través del tiempo, entre las costumbres y tradiciones que ellos trajeron, cosas que añadieron a la palabra, ellos establecieron un principio. Ellos dijeron, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. ¿Se acuerda? Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo, capítulo 5 del Evangelio de Mateo,
Cuando Jesús está predicando en el Sermón del Monte, los confronta. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso fue lo que ellos decían, no es lo que la palabra de Dios señalaba. ¿Ok? Ellos añadieron esa última parte, odiarás a tus enemigos. Entonces, cuando tú pones ese contexto, se hace más fácil el hecho de rechazar a las personas a nuestro alrededor. Y pueden convertirse en nuestros enemigos por diversas razones. ¿Ok? Este hombre estaba en esa condición y él sabía que él rechazaba a muchísima gente que era judía como él, ni hablar de los que no eran judíos. Ellos eran una clase selecta y todos los que no estaban dentro de esa clase selecta para ellos eran rechazados. Entonces por eso él pregunta, ahora ¿quién es mi prójimo? Pero observe algo interesante, me gusta mucho la palabra de Dios, porque dice la palabra en el verso 30 que Jesús, respondiéndole a este hombre, le da una parábola. Fíjense que él no introdujo la parábola, que él no le dijo, mira, te voy a explicar lo que me estás preguntando por medio de una parábola, sino que Jesús inmediatamente, Johnny, va directo y le hace la enseñanza a través de esta parábola. Y lo confronta y le dice, mira, fíjate. Tú me estás preguntando eso, es interesante, cuando usted observa en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versos 13 al 15, nos explica el mismo Señor Jesucristo cuál era la razón por la cual él usaba parábolas. Okay, y una de las razones básicamente por la que se usaba la parábola era para revelar verdades a los que tenían un corazón dispuesto a aprender acerca de Dios. ¿Hay gente aquí con un corazón dispuesto para aprender lo que Dios tiene para nosotros hoy? Entonces usted está en el lugar adecuado. Esto es para usted y para mí. ¿Sí? ¿Cuál era la otra razón o función de las parábolas? Era confrontar a los orgullosos. ¿Sabe que hay gente que cuando escucha la palabra de Dios toma actitudes beligerantes contra la palabra? Eso es verdad, pero a mí no me da la gana. Yo no quiero. Lo que a mí me gusta es esto. Dios dice eso, pero a mí no me importa lo que Dios diga. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Entonces, la palabra, las parábolas que Jesús utilizaba, llevaban a confrontar a las personas que realmente tenían un corazón orgulloso. En tercer lugar, las parábolas tenían la función de ilustrar el reino de Dios de manera sencilla, es decir, explicar cosas del reino celestial y de los principios de la palabra de Dios, cosas espirituales a través de cosas naturales, ¿verdad? Como el Señor utilizó muchas otras parábolas, la parábola de los talentos, la parábola del sembrador, muchísimas otras. Eran cuestiones que el pueblo conocía, que eran comunes para ellos y que de esa manera entonces ellos podían entender una verdad espiritual desde una realidad natural. Pero además de eso, las parábolas tenían la intención clara y cierta de separar a los oyentes sinceros de los de corazón endurecido. Ahí claramente se notaba. Y los que hemos leído los evangelios nos hemos dado cuenta cuántas veces la Biblia dice que una vez que Jesús enseñó esta parábola, los religiosos de su época crujían los dientes de la rabia, porque les molestaba lo que Jesús decía. Por allá en la tierra de donde yo vengo dice, no les dijo perro, pero les mostró el tramojo. Sí, no los confrontó directamente, pero con lo que dijo, ellos entendieron lo que estaba diciendo. ¿Sabe? La palabra de Dios hace lo mismo en el día de hoy para nosotros también. Y nosotros tenemos dos opciones. O humildemente reconocemos que Dios tiene razón y que su palabra es cierta, o podemos tener la actitud de enorgullecernos, enaltecernos y querer imponer nuestros propios criterios. Y resistir al Señor. No estamos resistiendo a los hombres. Observe, otra de las razones por las cuales el Señor utilizaba las parábolas era porque muchas de esas enseñanzas que Jesús estaba compartiendo estaban ya profetizadas desde hacía mucho tiempo en el Antiguo Testamento por muchos de los profetas. Entonces estaba haciendo cumplimiento. Por último, entonces las parábolas, no eran simples ilustraciones pedagógicas, eran instrumentos espirituales de revelación y de juicio. ¿Sí? Entonces, volvamos al texto.
Jesús le respondió y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Este es un camino, cuando usted estudia la geografía bíblica, se va a encontrar que de Jerusalén a Jericó era un recorrido, creo, si no recuerdo mal, de algo de un poco más de 32 kilómetros, alrededor de 30 kilómetros, poco más tal vez, pero no solamente era la distancia, sino que además de eso, la caída era de aproximadamente 1000 metros. Entonces era un terreno descendente entre las montañas y por supuesto habían lugares escarpados donde los ladrones se podían esconder y fácilmente agredir a una persona, ponerle una trampa y robarlos. Entonces dice, Jesús utiliza esto, recuerda, esto es una parábola, esto no sucedió tal cual. Jesús utiliza esto como una ilustración para enseñar una verdad bíblica, ¿ok? Entonces él dice, lo robaron y lo despojaron de todo, hiriéndole, se fueron dejándole. Intencionalmente he señalado, he coloreado algunos, resaltado algunos de estos textos con la intención de que podamos notar detalles significativos dentro de lo que la palabra de Dios nos enseña. Fíjense, dice que lo dejaron medio muerto, ¿sí? ¿Qué más? Dice, aconteció que descendió ¿quién? Un sacerdote. ¿Qué eran los sacerdotes? Sí, la clase religiosa eran los, hablando en términos generales, eran los que representaban a Dios. Eran los encargados de traer, guiar al pueblo hacia Dios y eran los responsables de traer lo que Dios estaba trayendo hacia el pueblo. ¿Sí? Pero ¿cuál fue la actitud, hermano José, de este sacerdote? Dice la palabra que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y ¿qué hizo? Viéndole, pasó de largo. ¿Refleja eso el carácter de un hombre que representa a Dios? En lo absoluto, ¿verdad? Él sencillamente lo vio. ¿Cuál pudiera haber sido una justificación en este sentido? Que bíblicamente hablando, cuando una persona tocaba a un muerto, un sacerdote quedaba impuro. Entonces por esa razón ellos no tocaban inclusive ni siquiera a sus propios familiares muertos. Pero si usted observa, este sacerdote ni siquiera no se dignó ni siquiera a acercarse para ver si realmente el hombre estaba muerto o no. Él asumió y él sencillamente dijo, esto no es conmigo, yo no me voy a complicar mi vida, chao bacalao. Y lo dejó allí. ¿Sí? Dice entonces el verso 32, asimismo, ¿quién? Que eran los servidores del templo. Una vez más, la gente encargada de ministrar al pueblo los preceptos y los principios de Dios, con sus propias vidas y con sus palabras. Y entonces dice que este levita, ¿qué hizo? Llegando cerca, por lo menos el levita se acercó un poquito y lo vio. ¡Wow! Tremenda golpiza que le dieron. ¡Wow! Y allí necesita como 8 puntos en la ceja. ¡Uy, qué feo, pobrecito! Y hasta luego, ¿verdad? Se le llevaron todo. No dejaron ni siquiera el reloj, chico. Yo que necesitaba uno, pero bueno, se le llevaron todo. Y se fue. Sencillamente. Pasó de largo. Pero, entonces dice Jesús, pero, y los que tienen Biblia en digital, por favor, si alguien puede buscar la versión lenguaje actual de este mismo pasaje, para que podamos ver algunos detalles interesantes también allí. Dice, pero, ¿quién? ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Alguien recuerda aquí quiénes eran los samaritanos? Cálmense, no todos juntos, que no nos entendemos así. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos no eran otra cosa, Darwin, que un grupo de judíos que luego de que ellos fueron deportados de su país, fueron llevados durante los siglos pasados por otros que los colonizaron, los sacaron y entonces dejaron un grupo pequeño de judíos y trajeron gente de otros países que ellos habían dominado y los ligaron y entonces los mezclaron e hicieron que ellos se reprodujeran y tuvieran relaciones con gente que no era del pueblo de Israel. Y claramente la palabra de Dios había establecido al pueblo de Israel que no se mezclara con otras culturas. ¿Por qué? Porque había el problema de que
cayeran en la idolatría, como todo el Antiguo Testamento nos muestra. Cada vez que el pueblo desobedeció a Dios en este sentido, tuvieron esa consecuencia. Entonces, esto pasó muchos años atrás, ¿ok? Entonces, estos samaritanos terminaron siendo para los judíos personas despreciables. Ellos no los consideraban judíos. Y de hecho, los mismos judíos general, el pueblo en general, no solamente la clase religiosa, sino el pueblo en general consideraba a los samaritanos como alguien despreciable. Y cuando usted estudia la historia de la Biblia se va a encontrar que inclusive los sacerdotes y los religiosos de la época, cuando ellos tenían que transitar este camino, ellos no lo hacían, ellos no pasaban por ninguna ciudad de Samaria. Pero el Evangelio de Juan en el capítulo 4 nos dice que Jesús, dice este pasaje, dice, y Jesús teniendo de necesidad de ir allí. Entonces, ¿cómo es que si estos lo rechazaban, Jesús tuvo necesidad de ir donde nadie más quería ir? Ninguno de los religiosos quería ir. Para los religiosos de la época, los samaritanos, el término que utilizaban y en general el pueblo de Israel lo llamaba perros. Sí, utilizaban una expresión muy dura. ¿Ok? Para el judío, los dos animales más asquerosos que existían eran los perros y los cerdos. Y ellos le decían a los samaritanos perros. Entonces, ¿qué les parece a ustedes que Jesús utiliza en esta parábola, mete como un tercer transeúnte por este camino a un despreciado? ¿Sí? A uno que el pueblo de Israel consideraba que era lo que ahí no había nada que buscar, era un inservible, un despreciable. A ese es el que trae Jesús a esta parábola. Y dice entonces la palabra, pero un samaritano que iba por el mismo camino, ¿qué hizo? Vino cerca, ¿y qué más? Viéndole, ¿qué más hizo? Fue movido. ¿Cómo? Los dos anteriores, que eran los supuestos que debían manifestar misericordia, no lo hicieron. Pero aquel de quien menos se esperaba fue quien lo hizo. ¿Y qué implicó esto para él? Observe, esto es bien interesante porque sigue diciendo entonces la palabra, y acercándose, ¿qué hizo él? Vendó sus heridas, pero se quedó allí. No, ¿qué más hizo? Le echó aceite y vino. ¿Ustedes recuerdan lo que representan el aceite y el vino en la palabra de Dios? Ya vamos a ver en más detalle más adelante eso, pero ténganlo en mente. Porque este hombre, dice el Señor Jesucristo, poniendo esta parábola, utiliza estos símbolos. Y dice, echándole aceite y vino, ¿qué hizo? ¿Y en dónde? ¿Qué hizo? Lo sacó de allí, de esa situación en la que él estaba de abandono, de invalidez, de incapacidad. Lo toma, lo monta en su propia cabalgadura luego de darle los primeros auxilios y entonces lo lleva ¿a dónde? A un lugar seguro. ¿Qué le parece? Pero se quedó allí. No, sigamos leyendo. Mire lo que dice la palabra. Dice entonces, y otro día, al partir, ¿qué hizo? Sacó dinero de su bolsillo. ¿Y qué hizo con él? ¿Él conocía a ese hombre? No lo conocía. No solamente fue que se prestó atención, que lo cuidó, que lo atendió, sino que además de eso, sacó de su bolsillo, sacó dinero y dice que le dio al mesonero, ¿sí? ¿Y qué le dijo? ¿Cómo le dijo? Observe ese detalle ahí. No le dijo cuídalo. ¿Cómo le dijo? Cuídamelo. Cuando usted lee eso, ¿qué entiende? Me importa. Es valioso para mí. ¿Sí? Y él le dijo, cuídamelo. ¿Y qué más? Y todo lo demás que gaste, cuando yo regrese, ¿qué iba a hacer? Yo lo voy a pagar. ¿Qué te parece? Jesús mismo está haciendo esta parábola y utiliza a este hombre que era considerado el menospreciado, el insignificante, el perro,
para hacer notar una verdad bíblica tremenda. ¿Ok? Y entonces él le dice, yo te lo voy a pagar cuando regrese. ¿Ok? ¿Quién pues? Le dice Jesús a este hombre. De estos tres, ¿te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Y qué responde él? Observe su respuesta. ¿Qué dijo él? Fíjense cuál era la situación de este hombre, de este maestro de la ley, Ricardo, que él no dice el samaritano, porque ellos, para ellos pronunciar solamente ese nombre era algo degradante. Él le responde diciendo el que usó de misericordia. ¿Qué habla? ¿Qué nos está mostrando el Señor con esta parábola que está poniendo aquí? ¿Cuál era la actitud del corazón de este hombre que llegó a ponerle una trampa a Jesús? Estaba endurecido. Y observe lo que le dice Jesús. Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Fíjense, cuando leemos esta palabra, mis amados, querramos o no, históricamente muchas personas al leer esta palabra solo piensan que esta parábola se refiere a ser buenos. Y sabes, ese es un problema que tenemos en el Evangelio en el día de hoy, especialmente en esta cultura en la que vivimos. Se ha hecho del Evangelio la cultura del buenismo. Sé chévere, sé bueno, pórtate bien. Mira, ahí está el ejemplo. Hoy en día, para ninguno de nosotros es extraño que muchas veces se utiliza esa frase del buen samaritano, inclusive en reportajes de televisión, en la prensa, haciendo ver las personas que hacen cosas buenas, los héroes que algunos llaman. Le pregunto, ¿cree usted que la intención de Jesús era que nosotros fuéramos buenos? ¿Que nosotros solo nos dedicáramos a hacer cosas buenas? ¿Fue esa la intención con la cual Jesús estableció esta parábola? Fíjense, una cosa, ¿ustedes recuerdan cómo comenzó esta conversación? A ver, ¿quién recuerda? Sí, una persona que queriendo humillar a Jesús le hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que él le hizo? ¿Recuerdan? ¿Cómo puedo tener la vida eterna? ¿Sí? Esa fue la pregunta que él le hizo. Si yo le preguntara eso mismo a usted hoy, si alguien viniera a usted y le preguntara hoy en día, ¿cómo puedo tener la vida eterna? ¿Qué le diría a usted? ¿Sí o no? ¿Verdad, hermano José? Y claramente le haríamos ver que, como dice la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. ¿Hay alguien que pueda ser bueno delante de Dios? No. Entonces, no era la intención de Jesús cuando él utilizó esta parábola estimular al pueblo de Dios o a ese hombre a que fuera bueno. ¿Está mal ser bueno? No. Una vez más, si volvemos a Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero el versículo siguiente, el versículo 10, dice claramente que nosotros, usted y yo, los que hemos aceptado a Cristo como a Jesús, al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que el Señor hizo obras para que usted y yo, desde antes de la fundación del mundo, Jesús determinó obras para que usted y yo anduviéramos en ella. Entonces, no está mal tener buenas obras, pero los hijos de Dios no tenemos buenas obras para ganar el reino de los cielos. Hacemos buenas obras porque somos parte del reino de los cielos. ¿Se entiende eso? Entonces, lamentablemente, históricamente, por mucho tiempo, este pasaje de la palabra de Dios se ha visto solamente desde ese aspecto de sé bueno, sé chévere, sé simpático, sé amable. ¿Era eso lo que Jesús quería? ¿Por qué Jesús incluyó a cada uno de estos personajes en esta parábola?
¿Usted cree que hay alguno de esos personajes allí que está por casualidad? No, Jesús, cada uno de los que Jesús menciona en esta parábola representa algo en particular. ¿Sí? Además de eso, ¿qué o quién representan cada uno de esos personajes? Otra cosa que debemos observar es, vamos a volver a leer este pasaje. Vamos nuevamente ahora y yo les invito que podamos caminar un poquito más allá de lo que tradicionalmente hemos visto históricamente. ¿Ok? Y dice entonces este pasaje, volvemos allí y nos habla de un hombre. ¿Quién representa a ese hombre? Que dice el Señor Jesucristo en el verso 30 que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Sabe? Ese hombre del cual Jesús está hablando allí lo representa a usted y a mí. A cada persona que ha venido a esta tierra. Y la Biblia dice claramente, Jesús dijo en esta parábola que fue robado. ¿Cuántos recuerdan lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 10 verso 10? El ladrón no vino sino a ¿qué? A robar, a matar y a destruir. ¿Sí o no? Aquí está el ladrón del cual está hablando, de ese mismo ladrón que nos enseñó Jesús. Él y sus demonios han venido para destruir la vida del hombre. Jesús está utilizando esta parábola. Recuerde, cuando el hombre le hace la pregunta, él le pregunta ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Entonces Jesús a través de esta parábola está mostrándole primeramente su verdadera condición, como nos las muestra en el día de hoy a usted y a mí. Todos nosotros hemos sido de alguna manera afectados por Satanás, por el mundo y por nuestra carne, los cuales nos robaron, nos mataron, pretendieron nuestra muerte y quisieron destruirnos. Y la razón por la cual estamos en Cristo hoy es porque un día le reconocimos como nuestro Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces ese hombre del cual está hablando Jesús representa entonces a la humanidad caída. Y esos ladrones representan estas tres áreas de las cuales hablamos. Veamos lo siguiente, dice, los cuales despojándole, le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole. Esa era nuestra condición antes de venir a Cristo, ¿sí o no? Así estábamos. Y Jesús le está representando a través de esta parábola a este hombre su verdadera condición. No importa tu posición, no importa tu clase social, no importa tus títulos, no importa lo que tú tengas. Esa es tu condición y la mía delante del Señor. Y observe lo que sigue diciendo. Entonces dice, aconteció que descendiendo el sacerdote, ya vimos, ¿qué hizo él? ¿Sí? Ahora, ¿a quién representa ese sacerdote? En esta parábola, ¿a quién? A la religión. A esa religión que se siente por encima de los demás seres humanos y que querramos nosotros o no, también podemos tener la tendencia, especialmente los que tenemos alguna responsabilidad dentro de la congregación como ministros, no solamente los pastores, sino cualquiera de los que tenemos responsabilidad de ministerio, podemos caer en esa misma posición. Y ante las necesidades, ante los problemas, ante las circunstancias de las personas que nos rodean, podemos tener la misma actitud que tuvo ese sacerdote. ¿Cuál fue? Indiferencia. Ese no es mi problema. Yo no me voy a complicar la vida. ¿Quién sabe qué se puso a hacer? ¿Quién sabe cómo vendría? Y por eso lo robaron. ¿Sabe? Muchas veces la religión, cuando hacemos del evangelio una religión, muchos líderes terminan tomando esa actitud. Cuidado, iglesia, porque ninguno de nosotros pudiera escapar a ese tipo de situaciones si no estamos atentos. En segundo lugar, entonces él menciona al levita, ¿sí? Pudiéramos decir que es alguien que está sirviendo dentro de la iglesia, o sencillamente alguien que ha creído en Cristo como su Señor y Salvador. Por lo menos, ¿verdad? A diferencia del sacerdote, el sacerdote lo vio de lejos y cambió de camino, dice, si no me equivoco, la versión lenguaje actual. Pero levita por lo menos se acercó y lo vio, wow, tremenda cortada, y wow, qué feo. Uy, mira, y le rompieron sus zapatos que eran Gucci, ¿vale? Ay, qué lástima. ¿Sí? Pero no prestó atención. Así también
podemos en el día de hoy, cualquiera de nosotros, ante las necesidades y los problemas de los que están a nuestro alrededor, encontrar justificaciones y dejarlos a un lado. Pero ahora él menciona este tercer personaje. Él habla del samaritano. Ya lo describimos, ya sabemos quiénes eran los samaritanos. ¿Alguien aquí recuerda lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, el versículo 11? Si lo quiere buscar en su Biblia, el primero que lo encuentre me lo lee, la primera parte, hasta donde está la coma, la primera coma. Y preste atención a lo que dice ese texto. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice ahí? Ajá, punto. ¿Qué nos está diciendo el Juan a través de su Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo? Dice a lo suyo. Muchas veces, cuando se lee este pasaje, alguna persona dice a los suyos. No, ahí dice a lo suyo. Y cuando dice a lo suyo, ¿a qué se estaba refiriendo? Felipe, ¿qué crees tú que se estaba refiriendo a eso? Cuando él dice a lo suyo vino. Cuando dice la palabra a lo suyo vino, él nos está diciendo la palabra que Jesús vino a esta tierra con un plan y un propósito específico. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? ¿Cuál fue el plan y el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra? Lo describe Efesios capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que, ¿qué hizo Jesús? Se despojó a sí mismo y tomando forma de hombre, no solamente se humilló, el creador se humilló haciéndose criatura, sino que la palabra de Dios dice que además de eso, se hizo un siervo, un esclavo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces Jesús vino a esta tierra con un propósito. Y el propósito fue redimir a todo ser humano. Y por eso dice el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice que algunos tienen la segunda venida de Cristo por tardanza. ¿Pero qué dice él? No, Dios no la tiene por tardanza. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que Dios tiene misericordia y Él está dando oportunidad para que los hombres se arrepientan. ¿Hay alguien aquí que todavía no ha conocido a Cristo? ¿Sabe? Recuerdo una anécdota que vi en la ciudad donde yo vivía. Había un hermano, un hombre de Dios, hermano José, que puso un letrero en el vidrio trasero de su carro. Grande así, decía, Jesús viene pronto. Y él vivía en un barrio, allí en la ciudad donde yo vivía. Y entonces vinieron unos fascinerosos y le robaron los cauchos, las llantas, lo pusieron en 4 ladrillos y le pusieron con griffin en el mismo vidrio, le pusieron una nota y le decía, pero vendrá en burro, burlándose del Señor. Porque ya hace más de 2000 años que viene y no ha llegado. Y así dice mucha gente, ¿qué va a estar volviendo Jesús? Y ya han pasado más de 2000 años y no viene. ¿Sabe? Jesús no ha venido porque tiene misericordia de ti si aún no le has conocido. ¿Sabes eso? Dice, entonces, como leíamos ahí en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 11, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Sabe? Ese samaritano representa a quién. No todos juntos, cálmese. ¿A quién representa el samaritano? Al que el pueblo de Israel rechazó. ¿Quién fue ese? Jesús. ¿Se da cuenta de eso? Y ahora observe, ese samaritano, ¿qué hizo? Acabamos de ver varias cosas. Dice que él vino y se puso cerca de él. Y viéndole, aquí describe este samaritano y da muchos detalles. Una de las cosas que hace la palabra es que nos muestra que este samaritano se abrió a sí mismo. Lo primero que abrió el samaritano fueron sus ojos para ver lo que ni el sacerdote ni el levita vieron.
El sacerdote y el levita vieron un problema. Y ahora me voy a meter yo en este problema, tener que estar cargando con este hombre, tener que estarlo curando. No, esto es un fastidio, yo mejor me voy. Está el partido que viene esta tarde, yo estoy muy ocupado, yo tengo que hacer cosas para mi familia, yo tengo que hacer plata, ¿verdad? Como estamos en este país acostumbrados, yo tengo que irme para el trabajo, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Pero este hombre, lo primero que hizo, este samaritano, lo primero que hizo fue que abrió sus ojos y se permitió ver la necesidad de los que estaban a su alrededor. ¿Qué más hizo este hombre? Dice la palabra, y viéndole fue movido abrió su corazón. No fue indiferente. Wow. ¿Alguien aquí ha estado en necesidad alguna vez en su vida? ¿Ha venido alguien a usted a ayudarle en esa circunstancia? ¿Cómo se ha sentido? Wow. Si esa persona no hubiera venido, tal vez yo ni estaría vivo. ¿Sí? Pero entonces dice la palabra que fue movido a misericordia. Y dice, y acercándose, no solamente lo vio, no solamente se movió a misericordia, sino que accionó. ¿Recuerdan que dice Santiago que la fe sin obra es? ¿Sí? Entonces él no solamente lo vio, no solo se movió a misericordia, sino que accionó. Y entonces dice claramente, acercándosele, vendó sus heridas y echándole aceite. ¿Qué representa el aceite en el Nuevo Testamento? ¿Sí? ¿Y qué más le echó? ¿Qué representa el vino en el Nuevo Testamento? Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante. ¿Sí? Jesús vino y con su sangre nos limpió de nuestros pecados. ¿Alguien dice amén a eso? Y mandó su Espíritu Santo, que representa el aceite, y como él mismo dijo, él les guiará a toda verdad. ¿Y qué más hizo? Dice, y lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Es decir, Jesús nos sacó, la palabra de Dios dice que nos sacó del fango cenagoso en el cual nosotros vivíamos, en nuestra condición perdido en el pecado. Y dice que nos sacó y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, al igual que este hombre de la parábola que representa a Jesús, estamos llamados, usted y yo, los que tenemos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, estamos llamados a abrir nuestros ojos, a abrir nuestro corazón y a accionar para ayudar a los que están a nuestro alrededor. Pero no a darle una cuestión de pan, a llevarle un mercado. Eso no está mal, pero eso no es el objetivo principal de la iglesia de Cristo. Usted puede llenarles el estómago y usted puede ponerles una casa hermosa, pero si se mueren en esa condición se van al infierno por la eternidad. Y eso no es lo que quiere Cristo. Y aquí la palabra de Dios nos muestra claramente que el Señor lo llevó al mesón y Él personalmente cuidó de este hombre. ¿Ha visto usted la mano del Señor cuidándole a usted en su vida diaria? Esa es la obra de Jesús. Y eso es lo que Él espera de usted y de mí. Que usted y yo tomemos tiempo, invirtamos nuestra vida y nuestros recursos para también llevar a otros a que tengan un encuentro con el Señor Jesucristo. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios. ¿Y a quién se lo dio? ¿Quién representa el mesonero allí? Representa al Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad y quien cuida de nosotros. ¿Recuerda lo que dijo el Señor Jesús? El Señor Jesús nos dijo, es el Espíritu Santo el que los va a guiar a toda verdad. Búsquenlo a Él, atiéndanlo a Él. Sabe, usted no está sola, usted no está solo. El Señor Jesucristo se fue, pero no nos dejó abandonados. La Biblia dice que nos dio, no solamente nos dio un consolador, sino que nos dio un abogado, el cual nos defiende. Si el enemigo viene a acusarnos, tenemos uno que nos defiende. Y la Biblia dice que Él está en la presencia del Padre a este mismo momento intercediendo por usted y por mí. No fue que se fue y se olvidó de nosotros. Y dice claramente que le entregó el dinero y le dio 2 denarios. Es interesante, mis amados, buscando un poquito en este pasaje, 2 denarios podía ser, hermana,
esta cantidad de dinero podía ser cubierta, dependiendo del lugar donde lo llevaran, el hospedaje donde lo llevaran, podía significar, hermana María, entre 15 días y 2 meses de cuidado. Cuando ese samaritano le dio esa cantidad de dinero, estaba garantizando por un periodo de tiempo lo suficientemente extenso para que este hombre se pudiera sanar y restaurar plenamente. Para que cuando el Señor viniera, ¿verdad?, el samaritano regresara, entonces lo encontrara sano. ¿Qué le parece? Y fíjense, entonces dice claramente: yo te lo pagaré cuando regrese. Y sigue diciendo entonces: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y por supuesto ya sabemos lo demás. Por eso Jesús le responde: haz tú, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué quiso decir el Señor con eso? Que tu vida y mi vida cada día no se quede solamente en el buenismo, sino que realmente nosotros como pueblo de Dios estemos enfocados en que las personas tengan un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Escúcheme, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios claramente que Él es el único que redarguye en verdad, justicia y juicio. Pero usted y yo estamos llamados a ser espejos que reflejen la presencia de Dios. En nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, donde estudiamos, donde nos movemos a cada día. Que nuestras acciones no se queden solamente en ser buenas acciones y en ser chéveres, sino que nuestras acciones abran la puerta para que usted y yo podamos hablar ahora de Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Sabe por qué usted está aquí hoy? Porque una persona que hizo, por lo menos una persona que hizo 3 cosas por usted. La primera, oró por usted. La segunda, le dio algún tipo de regalo. Le regaló una Biblia, le regaló un tratado, le dio un libro, ¿verdad? Lo invitó a la iglesia, que es la tercera. Le predicó la palabra y lo invitó. ¿Sabe? El evangelio puede morir en esta generación si usted y yo no tomamos la parte que nos corresponde. Usted y yo recibimos un legado, recibimos la bendición más grande y hermosa que ser humano alguno pueda recibir en todo el universo: conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero alrededor de nuestro hay una humanidad que se está perdiendo día a día y que está necesitando del Señor. El Señor espera que nosotros sigamos su ejemplo. Por eso Él termina diciéndole: ve y haz tú lo mismo. El ejemplo que yo te he dado, está diciendo el Señor Jesucristo, yo espero que ustedes lo puedan asumir. ¿Qué te parece, iglesia? ¿Será que necesitamos seguir su ejemplo? ¿Qué tal si terminamos tomando unos minutos para orar al Señor y pedirle a Él que sea quien nos guíe? ¿Sabe? Predicar el evangelio no es fácil, porque muchas veces tenemos temor de que la gente nos rechace. Pero es importante que usted y yo recordemos que no nos rechazan a nosotros, rechazan al Señor. Y debemos estar claros de que hay gente que está tan desesperada y tan perdida que a menos que usted le hable del Señor con su propia vida y con sus palabras, van a ir a la eternidad a perdición. Y que están esperando que usted se deje usar por el Señor. Padre, aquí estamos tu pueblo, tus hijas y tus hijos, Señor. Reconociendo que tú fuiste ese buen samaritano que viniste a esta tierra, Señor. Y aunque te despreciaron, aunque te humillaron, aunque te escupieron, te laceraron, Señor, y te colgaron en una cruz, nada de eso te detuvo para mostrarnos tu amor y misericordia por nosotros, para rescatarnos. Cumpliste a cabalidad el propósito por el cual viniste a esta tierra. Pero igualmente hoy estás esperando, Señor, que así como tú tuviste misericordia de nosotros y usaste a alguien para predicarnos tu evangelio, que así también en el día de hoy, Señor, cada uno de nosotros que estamos en este lugar, salgamos de aquí y vayamos
a hacer como tú hiciste con nosotros. Padre, rogamos en esta hora que no haya en este lugar personas con un corazón orgulloso y altivo que rechacen tu mensaje, tu llamado en esta hora. Padre, que no lo rechacen. Si aún no han tenido un encuentro personal contigo, Rey de Gloria, clamamos para que en este mismo día tú, querido Espíritu Santo, redargullas a esa persona en verdad, justicia y juicio, y que pueda entender que si muriera en este día sin haber entregado su vida a ti, partiría la eternidad en perdición. Pero asimismo oramos, Señor, para que ninguno de los que estamos aquí tengamos actitud orgullosa y altiva y despreciar o menospreciar el mensaje que tú nos estás dando hoy de ir, Señor, y llevar tu evangelio a los que no lo conocen. Aquí están nuestras vidas, Padre. Clamamos, Señor, que seas tú glorificando tu precioso nombre en nosotros, y que así como describe tu palabra, Señor, que oraron los discípulos en el libro de los Hechos y fueron llenos de denuedo de tu Espíritu Santo, tú les diste, Espíritu Santo, la fortaleza para testificar de ti. Así clamamos en este día, Señor, para que también nosotros podamos salir de esta casa, Señor, llenos de tu gracia y de tu poder, con denuedo, con valor, para también comunicar a otros tu evangelio, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a darte la gloria que tú te mereces. Así es, Padre. Tú eres digno de toda alabanza y de todo honor.